Invitación para estar aquí en Algeciras, en este grupo cofrade de hermandades de Algeciras. Hace poco tiempo tuve una conferencia semejante sobre la protección de datos personales en las hermandades y tuve oportunidad de darla en el Consejo de Hermandades de Cádiz, que fue también un momento muy agradable, y cuando me pidieron aquí que viniera a Algeciras, pues encantado. Es verdad que estos días me viene pero tengo mucha docencia y hay que ajustarse. Dije, hombre, otra fecha es un poquito mejor, pero era la fecha adecuada, tenía el salón de actos reservado y bueno, pues me tocó ajustarme a la fecha que me habéis ofrecido. Así que muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre la protección de datos personales en el mundo de las hermandades y de las cofradías, ¿no? Bueno, pues antes de nada una reflexión de carácter ascético, ya que mañana comienza la Semana Santa con el miércoles de ceniza. Bueno, pues yo me acordaba de la expresión del Papa Francisco, ¿no? Que dice decía al comienzo de su pontificado, decía el Papa Francisco, que la Iglesia no tiene que estar encerrada en sí misma, ¿no? Que debe ser siempre una Iglesia en salida, dice el Papa Francisco, una Iglesia en salida. Y qué mejor Iglesia en salida que la Iglesia que hace estación de penitencia en la calle. Es el ejemplo más paradigmático de una Iglesia en salida es una Iglesia que hace estación de penitencia en la calle y muestra su fe y su devoción a Jesucristo en la calle. Es una manifestación muy bonita de lo que es una Iglesia no encerrada en sí misma, sino una Iglesia en salida. Y también quería incidir pues un poco en la importancia que tiene la Semana Santa, ¿no? En la cuestión apostólica Lumen Gentium, que fue de los textos fundamentales del Concilio Vaticano II, bueno, pues se habla de la importancia de la inculturación, ¿no? De transmitir la fe a la sociedad a través de la cultura, a través de la inculturación, que el seguimiento de Jesucristo no es solo, decía Benedicto XVI, no es solo una idea, sino que sigue una persona, pero importante tiene la inculturación, ¿no? De transmitir un poco la fe a través de las formas de religiosidad popular, ¿no? Entonces, pues eso es muy bien, ¿no? Muy importante la transmisión de la fe a través de la cultura, ¿no? Y bueno, pues todo lo que es la Semana Santa, bueno, pues con esa actividad que es sobre todo una actividad catequética. La Semana Santa tiene un carácter también catequético, ¿no? Es decir, cuando decía Jesucristo, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y contestó Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Bueno, pues las hermandades también de Algeciras, en la medida en que hace estación de penitencia en la calle, bueno, pues nos acercan al Señor, ¿no? Nos acercan a la pasión y a la muerte del Señor, ¿no? Nos acercan a Dios, un Dios pues que se hizo hombre y que padeció y que murió por nosotros. Con lo cual, bueno, pues insistir un poco en la importancia que tienen las hermandades, poco en la transmisión de una fe arraigada a la cultura. España no es Suecia. España es un país que tiene religión popular y eso es muy bueno para transmitir la fe a través de la cultura. Bueno, pues dicho esto, pues la conferencia es sobre la protección de los datos personales por parte de las hermandades, ¿no? Las hermandades, vosotros manejáis muchos datos personales, ¿no? Uno se preguntará, hombre, si el penitente va con capirote, pues la información será anónima. Pues ya es anónima. Bueno, pues ya sabemos que las hermandades, aunque el penitente vaya con capirote, pues manejan muchos datos identificativos de los hermanos. Nombre, apellidos, domicilio, cuenta corriente, ¿no? Y sobre todo manejáis de los hermanos el dato de religión, el dato de ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad religiosa, protegida en el artículo 16 de nuestra Constitución, que dice expresamente que nadie está obligado a revelar su ideología, religión o creencia, de manera que existe una garantía de la libertad religiosa como un derecho fundamental, pero también una garantía del anonimato, una garantía de la confidencialidad, de que nadie está obligado a revelar
su religión, con lo cual pues la libertad religiosa es una libertad al tiempo que tiene un carácter de confidencial, en el sentido en que la gente tiene derecho a proteger la confidencialidad de su formación religiosa o de creencias. Y mucha gente que hace una estación de penitencia lo hace con una voluntad de anonimato, ¿no? De ser anónima. Por eso mucha gente pues lleva ese capirote que le hace no identificable, ¿no? Bueno, pues, y eso es fundamental tenerlo en cuenta, las hermandades, porque, pues porque ya sabéis que estamos abocados a un catolicismo de minorías, en el sentido en que, pues que poco a poco pues, es más complicado testimoniar la fe y, pues en una sociedad que es laicista, pues es fundamental proteger también la gente que quiere revelar y quiere expresar su fe de manera pública y la gente que la quiere expresar de manera privada. La gente que quiere hacer su acción de penitencia, pero con anonimato, porque llevamos un catolicismo de minorías, con lo cual es fundamental también que sepáis que manejáis datos personales de ciudadanos, datos que muchos son, como digo, del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de libertad religiosa. Manejáis muchísima información las hermandades. Es verdad que las hermandades de Algeciras son grandes, pero no tan grandes como pueden ser las hermandades de Sevilla, que tienen muchísimos hermanos, pues yo no sé, pero me he llevado una cifra de los hermanos que hay en la Macarena, en Jesús del Gran Poder, en la Esperanza de Triana, pero manejáis ya un conjunto importante de datos de hermanos. Y además manejáis los datos de los hermanos con tratamientos. Vosotros lleváis a cabo tratamientos de información. Es decir, no solo manejáis datos dispersos, datos aislados, sino que lleváis a cabo un tratamiento masivo de información de hermanos. Masivo en la medida en que utilizáis las tecnologías de la información, porque manejáis los datos de hermanos con tratamientos automatizados o tenéis la información de hermanos ordenada en un soporte alfabetizado. Bueno, ya ahí os dais cuenta que estáis llevando a cabo como hermandades, lleváis a cabo tratamientos de datos personales. Tratamientos. Bien tratamientos automatizados, porque manejáis datos de hermanos con un soporte tecnológico, o bien porque manejáis datos de hermanos en papel, pero en un fichero manual estructurado, porque están los datos alfabetizados. Os recuerdo las dos sentencias del Tribunal Supremo de 19 de septiembre y de 14 de octubre de 2008, que fueron las sentencias relativas a los expedientes de bautismo. Las sentencias dijeron que los expedientes de bautismo no son ficheros manuales, no son ficheros alfabetizados, porque la gente se encuentra en el expediente de bautismo ordenado por la fecha de bautismo, no por el nombre y apellidos, ¿vale? Pero sí deja claro la jurisprudencia que cuando se maneja información en papel, no automatizada, en papel, pero ese papel se encuentra organizado, se encuentra estructurado en virtud de personas, nos encontramos con un tratamiento de datos personales. Tratamiento manual, pero tratamiento porque manejamos datos de hermanos que se encuentran organizados, que se encuentran alfabetizados, que se encuentran estructurados en virtud de personas. Bueno, pues ya que las hermandades de Algeciras lleváis a cabo tratamientos masivos de datos personales, tenéis que saber que esos datos están protegidos por el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal, que es un derecho fundamental que se encuentra recogido en el artículo 18.4 de la Constitución y así ha sido entendido por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que ha dicho que toda persona, todo hermano de una cofradía, tiene el derecho a controlar su dato personal en concreto, a saber quién tiene sus datos, a saber para qué los va a usar y tiene un conjunto de derechos de acceso, rectificación y cancelación de su información personal en manos de las hermandades. De manera que estáis
llevando a cabo tratamiento de datos que rozan, que suponen una injerencia en el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal de los hermanos de las cofradías. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que respetar en este punto la legislación que regula el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal. En esta materia tenemos sobre todo, muchas gracias, un reglamento europeo. Se ha aprobado ya un reglamento europeo de protección de los datos de carácter personal. Reglamento europeo del año que fue aprobado en 2016 y que ya inició su aplicación en 2018. Reglamento que es de plena aplicación al ámbito de las hermandades y de las cofradías de Algeciras. Tenemos un reglamento europeo, una ley orgánica española 3/2018 que concreta un poco más el reglamento europeo en aquello que el reglamento europeo lo demanda, y tenemos, por tanto, un marco jurídico que es aplicable a las hermandades, que garantiza el derecho a la protección de los datos de los hermanos en manos de las hermandades y de las cofradías en Algeciras. Con lo cual, lo fundamental que de las hermandades de Algeciras es que debéis saber que hay un reglamento que está en vigor y que tenéis que aplicar. Y tenéis que aplicar pues todo lo que también hace referencia a la normativa en esta materia, la normativa canónica, la normativa civil, el Estatuto Básico de Hermandades y Cofradías, la normativa diocesana, pues eso es el marco jurídico que se regula en esta materia también, que afecta a los hermanos de estas hermandades. Además, quiero hacer referencia a un hecho fundamental que básicamente la normativa de protección de los datos de carácter personal dice que el dato de pertenencia a una religión, el dato de una convicción religiosa o filosófica, no es un dato cualquiera. No es un dato cualquiera. Es un dato que merece una especial protección. La normativa europea, al igual que la española, dice que hay algunos datos que no son iguales que otros, como la canción de Alejandro Sanz, de que no es lo mismo, ¿no? Pues no todos son igual, no todos los datos son iguales. Hay datos personales que merecen una especial protección, que son los datos de ideología, de raza, de salud, de vida sexual, datos genéticos, datos biométricos, y también dentro de estas categorías especiales de datos personales, dentro de esta categoría de datos que merecen una especial protección, se encuentran los datos que manejáis vosotros en las hermandades y cofradías de Algeciras, porque tienen un carácter de dato de especial protección, tienen carácter de categoría especial de dato personal, los datos personales que revelen las convicciones religiosas de las personas. Con lo cual, tenéis que fijaros que no manejáis un dato cualquiera. Manejáis un dato personal que no es identificativo, que no es de domicilio, que no es de nivel de renta, que no es de nivel de estudios, que no es de policial. Es un dato que afecta a la libertad religiosa y el derecho de una persona a no revelar y no hacer pública su ideología, su religión o sus creencias. De manera que estáis tratando un dato que la legislación considera que es de especial protección, que es una categoría especial de dato personal. Y tenéis que ser conscientes de esto, muy conscientes de que manejáis datos que suponen injerencias importantes en la vida de los hermanos y que tratáis datos que afectan a un derecho fundamental. Y esto os obliga. ¿A qué os obliga? Bueno, pues yo, en el tiempo de que dispongo, voy a intentar explicar algunas obligaciones concretas que debéis tener en cuenta cuando manejáis datos de hermanos. En primer lugar, debéis respetar un principio de calidad de los datos. Debéis manejar los datos que sean adecuados, los datos pertinentes, con un principio, el Reglamento Europeo,
de minimización de datos, manejar los datos mínimos posibles para ejercer las funciones que debéis hacer en las hermandades y cofradías. Con lo cual, tenéis que plantearos si en las hermandades y cofradías de Algeciras recabáis datos de más, datos que no son adecuados, datos que no son pertinentes, datos que no respetan el principio de minimización de datos personales. Por ejemplo, yo entiendo que los datos que debéis recabar son los datos que establece la normativa diocesana. Por ejemplo, evidentemente, pues la partida de bautismo para hacer a una persona miembro de la hermandad, a los miembros de la Junta de Gobierno, pues el bautismo y la confirmación, en el caso de que se le pida para ser miembro de la Junta de Gobierno o está casado por la Iglesia, lo que diga. Pero habrá que pedir los datos, no que se le ocurre a la Junta de Gobierno, no, hay que pedir los datos a los hermanos cuando se hacen de la hermandad que dice la normativa. Es decir, no le corresponde al que hace la ficha de inscripción indicar qué datos se van a recabar. Tiene que ser la normativa diocesana la que diga qué datos personales se pueden recabar de una persona que va a formar parte de la hermandad o de su junta de gobierno. Datos adecuados, datos pertinentes, datos no excesivos. Por ejemplo, parece razonable recabar el dato del nombre, de los apellidos de los hermanos, la fecha de nacimiento, la fecha de alta de la hermandad, igual la fecha de baja, teléfono, dirección, datos bancarios, el seguro, por ejemplo, cuando se va a asegurar a los costaleros y a los cargadores, y otros datos que sean adecuados. Pues igual, miembro del grupo joven, costalero, hermano mayor, bueno, pues datos que sean adecuados, fijados por la normativa. Con lo cual, le corresponde a la normativa diocesana y no a la mayor o menor inspiración de la Junta de Gobierno decir qué datos son los adecuados que pueden ser tratados en las hermandades y cofradías de Algeciras. En segundo lugar, es fundamental también tener ese listado de hermanos actualizado. No se pueden tener listado hinchados de hermandades, sino la realidad. Eso decía Teresa de Jesús, que la humildad era vivir en verdad, ¿no? La humildad de una hermandad es vivir en verdad también, es la verdad, los hermanos que tenemos, no los que hemos tenido, no los que... Bueno, pues es fundamental tener un listado de hermanos con las altas y las bajas actualizados. No hace falta, ya lo comentaré después, borrar todos los datos de los hermanos que sean de baja, sino se puede poner la fecha de baja al mantener la fecha de baja, como después comentaré. Hay que tener mucho cuidado en que una cosa es que tengamos el listado de los hermanos y lo podamos manejar la hermandad, pues para saber cuál es el universo de hermanos de la cofradía, y otra cosa distinta es que publiquemos en abierto en internet los listados de hermanos. Una cosa es que la hermandad lleve a cabo un tratamiento de datos y un listado de hermanos. Otra cosa distinta es que publique el listado de hermanos en internet, en abierto. Hubo una sentencia muy importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó en caso de una catequista sueca que publicaba los datos de los catecúmenos en internet, ¿no? Usted no puede, usted tiene legitimidad para recabar y tratar datos de hermanos de las hermandades, pero cuidado, no es lo mismo recabar datos de hermanos y almacenarlos que llevar a cabo un tratamiento masivo como es la publicación en abierto en internet de datos de hermanos. Con lo cual, cuidado con la publicación de las listas de hermanos. Eso implica también cuidado cuando uno se va a hacer la estación de penitencia y se publican en las iglesias listados de hermanos con nombre y apellidos.
Es verdad que en la iglesia solo están los hermanos, pero a veces la parroquia queda abierta y entra gente que no es de la hermandad. Con lo cual, no es una buena práctica dejar listados de hermanos en las iglesias en abierto, que puede entrar gente que no son de la hermandad. Y además se mantienen pegados los listados de hermanos. Igual, pues a veces lo mejor es, igual, pues si no se va a entregar la papeleta con número de apellidos, bueno, pues igual, pues publicar el dato, pues de una referencia con abreviaturas, bueno, de los hermanos, abreviaturas, pero no hace falta publicar ese listado con número de apellidos, que es una comunicación de datos de hermanos al exterior, fuera del ámbito de la hermandad y de la cofradía. Bueno. También hay que tener cuidado cuando se comunican datos de hermanos al exterior. Hay un papel fundamental que hacen los secretarios de las hermandades, ¿no? Pues no entregar certificados o constancias a quien no se deba entregar, ¿no? Es fundamental, secretario de la hermandad, dar el certificado a quien le corresponda para no ceder datos de hermanos a terceras personas sin consentimiento de los hermanos. Si hay que preservar la confidencialidad hacia el exterior de los datos de los hermanos, en distinta posición se encuentran los miembros de las juntas de gobierno. Los miembros de las juntas de gobierno de las hermandades y cofradías desempeñan una función representativa. Y ese caso es una función de representación hacia el exterior que obliga a dar publicidad del dato de la pertenencia a la hermandad o de ser miembro de la Junta de Gobierno. Una publicidad que es una condición sine qua non y que es un requisito de la función representativa que hace un hermano formando parte de la Junta de Gobierno. Bueno, pues ahí es razonable que se publique los boletines de las hermandades, pues que uno es miembro de la Junta de Gobierno, pues lo es de manera voluntaria. También hay que tener mucho cuidado cuando se llevan a cabo los cabildos, ¿no? Los cabildos, cuando se lleva a cabo tratamiento de otras personas en el ámbito de los cabildos, de los hermanos, bueno, los cabildos ordinarios, para memoria de actividades, cabildos extraordinarios o los cabildos de elecciones, ¿no? Bueno, pues tienes que identificarte cuando entras en el cabildo, te pueden pedir el DNI. Cuidado con las elecciones, que es un ámbito sensible. Los tratamientos de datos de los hermanos en las elecciones. Bueno, pues tiene que haber un censo electoral objetivo, con lo que diga normativas, con los hermanos que esté la hermandad, por ejemplo, con más de un año, un listado objetivo, un tratamiento para el censo electoral, que no implica publicar hacia terceras personas, hacia el exterior de la hermandad, los datos de ese censo electoral de hermanos. Cuidado con el voto por correo. En las hermandades, que siempre es problemático, a veces votos familiares, allegados. Bueno, pues ahí es fundamental seguir las instrucciones del secretariado de hermandades y a ver cómo se hace el voto por correo, voto con el DNI, al párroco, voto presencial. Bueno, pues habrá que ver cómo se hace el voto por correo. Es normal que las candidaturas, no solo es normal, sino que es una exigencia del principio democrático asociativo, que las candidaturas a las juntas de gobierno de las hermandades dispongan del censo electoral. Porque sin el censo, una eventual candidatura a una junta de gobierno no se puede dirigir a los hermanos y no puede pedir el voto, con lo cual es una condición sine qua non cuando uno entra a una hermandad y pertenece a la hermandad que elige a la Junta de Gobierno de manera democrática, está aceptando que los datos suyos de hermanos van a pasar a las candidaturas para organizar ese censo electoral y esas elecciones de manera democrática. Porque si no, no habría igualdad de armas de las candidaturas a las elecciones de las hermandades. De manera que sí es legítimo pues el acceso al censo electoral de los hermanos por las candidaturas a las juntas de gobierno de las hermandades,
como garantía del principio asociativo y del principio democrático. Yo me acuerdo, yo hace años me presenté, cuando vivía en Madrid, me presenté unas elecciones al Real Madrid, no a presidente, sino a la junta directiva, las elecciones cuando dimitió Florentino en el 2003 y las ganó Ramón Calderón, lo digo para quien le guste el fútbol. Yo iba con el que no salió, el último, que se llama Arturo Baldassano, que pues, fue presidente del Cádiz. Y nos presentamos a las elecciones y nos dimos cuenta que de las 5 candidaturas a las elecciones, las 2 que eran más próximas al anterior equipo tenían el censo electoral. Las demás no teníamos el censo. Quien tenía el censo se dirigía a los electores, les decía que le regalaba un móvil o un boli o tal por el voto. Y claro, quien tenía el censo tenía el voto por correo. Que tenía el voto por correo tenía más posibilidad de ganar las elecciones. Bueno, pues ahí digo lo fundamental es que a las candidaturas, a las elecciones, a las hermandades se les dé el censo electoral y eso no vulnera en absoluto el derecho a la protección de datos de los hermanos. Bueno, hemos comentado tratamientos del censo electoral y bueno, hay que tener cuidado también cuando se comunica al exterior de la hermandad datos de hermanos, por ejemplo, a las entidades financieras. A veces pues se hace el cobro de la cuota de los hermanos a través de la entidad financiera. Bueno, pues a veces se introduce la aplicación del mismo banco, a veces se cede a la entidad financiera. Bueno, pues ahí, si se cede a la entidad financiera, hay que firmar con la entidad financiera un contrato por la cual la entidad es encargada de tratamiento de datos por cuenta de la hermandad. Pero no son datos de la entidad financiera, son datos que le cede la hermandad para llevar a cabo el cobro de la cuota de hermano. Lo digo porque hace años en la ciudad de Jerez, una hermandad tradicionalmente pues tenía al típico pues cobrador de las cuotas de los hermanos. Y en un momento, en el 2014, pues la hermandad dijo bueno, pues que quería prescindir del cobrador y el cobrador pues no quería dar los datos de las cuentas corrientes de los hermanos, porque pensaban que eran sus datos. Y hubo que decirle que no, que el cobrador era una persona que actuaba por cuenta de la hermandad y que los datos de cuenta corriente de los hermanos no eran del cobrador, sino que eran de la hermandad, de la cual el cobrador era una persona que prestaba un servicio como el tratamiento de datos a la hermandad, pero que no eran datos suyos. Bueno, también se ceden datos de los hermanos, como decía antes, a entidades aseguradoras para el seguro de los cargadores y de los costaleros. Bueno, pues eso se puede hacer así, sin problema. Pero sí es bueno que cuando se cedan datos a entidades aseguradoras, yo creo que sería bueno darle la información a los hermanos de la cesión y pedir su consentimiento expreso, que los hermanos consientan expresamente y estén informados de que se cede su dato a la entidad aseguradora para el tema del seguro, porque es una forma de que él lo sepa, de que un dato religioso del hermano pues va a ir a la entidad aseguradora y con el consentimiento expreso del hermano y con su información. Un tema fundamental también es el tema de los certificados de antecedentes penales. A veces, bueno, pues se piden para algunas personas que trabajan en las hermandades, pues para los hermanos o catequistas que trabajan con la gente más joven, gente de la Junta de Gobierno, bueno, pues se pide un certificado de antecedentes penales de índole sexual. Esto está justificado porque se va a tratar con menores, pero es bueno que cuando se exija este certificado esté previsto en la normativa, que no sea una ocurrencia de alguien, sino que sea la normativa que regula la pertenencia a la Junta de Gobierno o esa actividad de hermandad la que exija el certificado de antecedentes penales de índole sexual, ¿no? Que se entrega al párroco y en todo caso, o al secretario de hermandades, y en todo caso existe un deber de secreto. Toda información que maneja las hermandades están obligadas por el deber de sigilo y por el deber de secreto. Un tema importante que hay que estudiar es cuál es el criterio de legitimación, qué es lo que legitima
qué es lo que hace lícito los tratamientos de datos personales que llevan a cabo las hermandades y las cofradías. Sobre este punto hay que decir que, en general, existen unos criterios de legitimación de los tratamientos de datos personales que suelen ser más sencillos cuando no hablamos de categorías especiales de datos personales. Cuando manejamos categorías especiales de datos personales, cuando manejamos, como las hermandades manejan, datos de religión, cuando manejamos datos de ideología, raza, salud, vida sexual, datos biométricos o datos genéticos, nos encontramos con unos criterios muy exigentes de licitud o de legitimación del tratamiento de los datos personales. Criterios muy exigentes. ¿Por qué? Porque la normativa europea parte de que los tratamientos de datos de ideología, de religión, de raza, salud, biométricos o genéticos son o se reputan ilegítimos, con lo cual que sepáis que inicialmente el artículo 9 del Reglamento Europeo dice que los tratamientos de datos de religión se reputan inicialmente ilegítimos y no conformes a derecho, porque son potencialmente discriminatorios y pueden limitar derechos. De manera que existe una normativa muy estricta para permitir la legitimación de los tratamientos de datos de religión. ¿Cuáles son? Bueno, pues la principal es el consentimiento expreso y escrito. El artículo 9 del Reglamento General, el artículo 9 Reglamento General habla de consentimiento expreso, la normativa española hablaba de escrito, ya no se exige, pero el consentimiento expreso es un supuesto de licitud para tratar datos de religión. Pero sobre todo yo quisiera deciros, igual no lo sabéis, que el Reglamento Europeo en el apartado 9.2.d contiene un supuesto de legitimación o de licitud de tratamiento de datos de religión que le es especialmente de aplicación y que le sirve, que le es de mucha utilidad a las hermandades y cofradías. Que dice que ese artículo 9.2 que son lícitos los tratamientos de datos efectuado en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías. ¿Por quién? Por una fundación, por una asociación, cualquier otro organismo sin ánimo de lucro cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical. Con lo cual existe una previsión del Reglamento Europeo de que son legítimos y se reputan como legítimos, sin consentimiento expreso, los tratamientos de datos de religión que llevan a cabo las hermandades al ser asociaciones de tipo religioso. Ahora bien, siempre que este tratamiento se refiere exclusivamente a los miembros actuales. Las hermandades pueden tratar sin consentimiento, aunque no es malo que lo pidan, sin consentimiento expreso, los datos de los hermanos actuales. También tienes legitimación para tratar datos de antiguos hermanos o de personas que han mantenido contacto con la hermandad. Siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de la hermandad sin el consentimiento de los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido una polémica en nuestro país con la sentencia del Tribunal Supremo del año 2011, de 1 de noviembre, donde decía el Tribunal Supremo, a mi modo de ver de manera errónea, que una hermandad, una cofradía, una religiosa puede tratar datos de los hermanos o de los miembros actuales, pero no los antiguos miembros, que estaba obligado a cancelar esa información. Es decir, una hermandad, según esa sentencia del Tribunal Supremo, a mi juicio era errónea y rectificada por el Reglamento Europeo, pues solo podía tener datos de los hermanos actuales. Pero el dato de un hermano que se dio de baja ni siquiera podía mantener la fecha de la baja.
Yo entendía que eso no era correcto, porque el derecho fundamental a la libertad religiosa, de una orden religiosa, de una entidad religiosa, implica no solo tener datos de los miembros, sino de los antiguos miembros que han abandonado la orden y que, por cierto, si el asunto de la normativa de esa orden religiosa no le permite volver a tomar los votos a quien ha renunciado, pues si no mantengo el dato de quien ha abandonado la orden religiosa, pues no puedo cumplir la normativa de que no puedo volver a tomar los votos. ¿Me explico o no? Con lo cual hace falta pues tener dentro de como consecuencia y como exigencia del derecho a la libertad religiosa y dentro de la autonomía religiosa, la autonomía que tiene una orden religiosa, una hermandad, para decir, pues mira, un hermano que ha tenido un comportamiento indebido de la hermandad y le hemos dado de baja o le hemos sancionado, yo debo tener de ese hermano que ya está dado de baja, pues la fecha de la baja y el motivo de la baja. Y esto no tengo por qué cancelarlo. ¿Por qué? Porque dentro de mi derecho fundamental de libertad religiosa, de mi entidad, de mi hermandad, de mi confesión, de mi orden religiosa, está el tener una normativa que impide a los antiguos miembros poder incorporarse, o que impide a un antiguo miembro que ha sido un mal catequista de jóvenes volver a ejercer esa función años más tarde. ¿Me estoy explicando o no? Con lo cual, esa sentencia del Tribunal Supremo decía que no, decía que solo se podía tener información de los hermanos actuales o de los miembros de la orden religiosa actuales, pero no de los que han abandonado la orden. Y yo lo critiqué la sentencia, porque entendía que era un límite a la autonomía de las confesiones. Si una persona pues, es un sacerdote y abandona el orden sagrado y se seculariza, yo tengo que tener anotado que ya es secularizado, porque no vaya a ser que después quiera ir al seminario. Entonces yo tengo derecho, y sobre todo después, si alguien o un catequista que actúa indebidamente con los jóvenes, o me parece que no es prudente, o no respeta el pudor, pues yo puedo tener una anotación, porque después igual puede ir de nuevo aquí y querer volver a ser catequista. Entonces yo no me puedo exigir una responsabilidad como orden religiosa cuando me privan de disponer de una información que es un elemento esencial del ejercicio de la libertad religiosa. Pues en ese caso, el Reglamento Europeo ha dejado claro que una asociación religiosa puede mantener información de antiguos miembros o de personas con las que ha mantenido contactos regulares en relación con sus fines, siempre que no se comuniquen fuera de la orden religiosa, es decir, no lo puedo comunicar hacia afuera, y aunque sea sin el consentimiento de una persona. Pues esto entiendo que es un tema fundamental y que conforma el elemento esencial de la libertad religiosa. Son muchas cuestiones a las que hoy la normativa, voy terminando, pues obliga a las cabildos y a las congregaciones religiosas y a las hermandades. La normativa les obliga a un conjunto de elementos nuevos, de nuevas obligaciones del responsable. Las hermandades y cofradías, al tener un tratamiento de datos, deben tener un responsable de tratamiento de datos, que tiene un conjunto de deberes: garantizar el consentimiento, el principio de calidad de los datos, mantener información actualizada, tener medidas de seguridad, es decir, no se pueden tener información de hermanos sin medidas de seguridad, sin una autenticación, un login, un password, una trazabilidad. Hace falta tener información con garantía de integridad y de confidencialidad. Hacer de vez en cuando pues, un conjunto de análisis de riesgos para saber pues, cuáles son los riesgos que tiene la información en mi hermandad, qué riesgos tiene potenciales, qué medidas voy a implementar para asegurar esos riesgos. Es bueno que los hermanos, o al menos alguien de la Junta de Gobierno, hagan un tipo de curso de formación en esta materia para estar concienciados de la obligación de proteger los datos de los hermanos. Termino. Yo creo que es muy, muy importante
pues el ser consciente de que las hermandades hacen una actividad muy importante en la sociedad de Algeciras, en este caso pues de manifestación pública de su fe, de ejercicio de la libertad religiosa, y es bueno que también sea consciente de que deben proteger los datos personales de los hermanos. Nada más, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Está incurriendo en delitos en esas cartas que me mandaron los hermanos con el boletín anual, por ejemplo? ¿Que puede caer sobre en manos de alguien? Inicialmente no. Tú tienes que pensar que cuando enviáis un boletín, lo enviáis a los hermanos. El boletín es una herramienta de comunicación interna de la hermandad. Ese boletín es necesario porque es un elemento de comunicación interna. Lo que sí es bueno es que, por ejemplo, voy a poner un símil que igual no es el más apropiado, pero lo voy a poner. Hace años, cuando yo era el director de la agencia de la Comunidad de Manipulación de Datos, que estuve director 8 años, me encontré con que algunos hospitales públicos enviaban sobres a los pacientes. En el sobre ponía de remitente, ponía pues Hospital Psiquiátrico José Gemaín o Centro de Oncología Herrero Marañón, y yo entendía que no hacía falta a la hora de enviarle la carta al paciente pues comunicar a todo el vecindario y la familia la naturaleza de la patología de que va a recibir la carta. Entendía que eso era un tratamiento de datos excesivo, más allá de la finalidad, que se podía enviar la carta con unas abreviaturas o con una indicación general del hospital, pero sin indicar la patología. Creo que eso es una buena práctica. Es decir, que muchas buenas prácticas en el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal consiste en evitar datos excesivos. Y si yo puedo comunicarme con un hermano, con un sobre, sin decir en el remite pues mucha información, pues no pasa nada. Pero bueno, no pasaría nada tampoco vía una carta, un sobre, sin el remitente, explico, sin indicar que es la hermandad, porque igual esa persona no ha hecho público en el vecindario que es hermano. Entonces, no pasaría nada con enviar un sobre donde no apareciera el remitente, o un remitente que fuera con abreviaturas, que fuera identificado por correos, pero no identificado por el vecindario. Porque si envías un sobre con remitente, voy a poner un ejemplo, es decir, imagínate que uno es vecino de un bloque de viviendas y milita pues, en Podemos, o en Ciudadanos, o en Vox, en el PP, y recibe un sobre que pone PP. No un sobre electoral, sino un sobre de militante. Estás revelando información de militancia política, que igual esa persona no la quiere decir. Esa persona se ha afiliado a un partido, pero no quiere darlo a conocer a su vecindario, no es cargo político. Entonces, yo lo he visto en algún supuesto de vecinos que se han enterado de que su vecino era de ideología porque la han visto en la carta. Entonces, a esto ya se ha corregido, pero yo no me parece mal que las hermandades remitan información con información abreviada y que no revele a terceros de manera innecesaria la información religiosa del hermano. Pues estamos cayendo todos en... No pasaría nada. Es decir, no es un delito hacerlo así. No es un delito, pero como buena práctica no es malo. Yo no creo, es decir, yo no soy de los que piensan que hay que ser excesivo, pero yo creo que como buena práctica podría ser hacia futuro. Ahora no hay que decir, no, yo no quiero ser un delito en absoluto enviar una carta con un remite, siempre que es un hermano que está dado de alta. Pero bueno, con el tiempo no estaría más poner un membrete con un sello que no identifique o con una abreviatura. No, yo no creo que sea un delito que la gente le llame en un hospital público por nombre de apellidos en oncología. Pero hay hospitales que empiezan ya las buenas prácticas de hacerlo con unos números. No sé cómo están las Algeciras, cómo está el tema. A veces sí, a veces no, pero yo he visto la evolución. Yo empecé como autoridad de contemplación de datos en el año 2000, cuando la información de los trabajadores de las bajas era pública. El sistema de información de personal de amenaza de aborto, depresión, trastorno bipolar, era público, ahora es impensable. Yo he visto una evolución.
en esta materia. Entonces, no es malo que las hermandades se planteen en qué pueden mejorar. Pues yo me acuerdo hace años que cuando una persona faltaba al trabajo, aparecía con el informe de urgencia para justificar la ausencia del trabajo. Informe de amenaza de aborto, trastorno psiquiátrico, y yo, la Comunidad de Madrid, saqué una instrucción para que los justificantes médicos justificaran únicamente que la presencia en el hospital de 1 hora a 1 hora, pero no la patología. Esto antes se hacía mal. Bueno, hemos mejorado la sensibilización en esta materia y no es malo que las hermandades, y yo felicito a la tertulia cofrade que tenga esa sensibilidad de plantearse que en qué podemos mejorar. Yo creo que en la vida fundamental, ahora que Papa Francisco ha enviado una carta, que yo os animo a que la leáis todos, la carta de la Cuaresma de 2020, que comienza con la conversión. La conversión no es decir, yo siempre lo he hecho todo bien. La conversión es decir, ¿yo en qué puedo mejorar? Entonces, si una persona, un católico, pues tiene que ver en cada día, pues en qué puede mejorar, que me puedo convertir, pues tiene que pensar una hermandad en qué puede mejorar. No puede decir que nosotros somos unos figuras. No, somos los Messi de Algeciras, no. ¿Y usted? A mí me gusta más Ronaldo, perdón. Pero que en general hay que plantearse, bueno, ¿en qué puede mejorar mi hermandad? ¿Habrá algo que podemos mejorar? ¿O somos lo mejor? No. Habrá que ver en qué puedo mejorar. ¿En qué puedo mejorar? En este punto, y siempre una actitud en la vida de humildad y de mejora continua. Bueno, yo quería agradecerle la conferencia, que ha sido bastante ilustrativa de este tema, que es bastante desconocido en muchos ámbitos, en el tema de la protección de datos. Y hacerle algunas preguntas, porque claro, esto es para estar aquí toda la tarde debatiendo estas cuestiones. Entonces, el tema, por ejemplo, ha hablado de las publicaciones de listados de hermanos en internet, en boletines y cosas de estas que evidentemente no se pueden hacer. Publicar en un boletín, pues seguimos creciendo, tenemos tantos nuevos hermanos, y poner el nombre y el apellido de los hermanos. A no ser que se tenga el consentimiento. El consentimiento es bueno pedirlo el expreso, aunque no haría falta a ser una entidad religiosa que da datos de sus miembros, pero no estaría mal pedir consentimiento expreso. En todo caso, el tratamiento es legítimo en el ámbito de la hermandad, pero no es legítimo y no está cubierto la publicación de datos de hermanos al exterior. Una cosa es que la hermandad tenga un listado actualizado de hermanos para funcionar como hermandad. Otra cosa distinta es que yo publique en internet o en listados en las iglesias de listados de hermanos, donde es una publicación de datos de religión que salta y que cae fuera de la hermandad y de la cofradía. Pero si, por ejemplo, en un acto religioso o no religioso que tenga la hermandad, hay, por ejemplo, un acto de juramento de nuevos hermanos y el secretario le da públicamente, hay hermanos y no hermanos en la iglesia, sí, llama a los nuevos hermanos para que tomen posesión, no está afectando... En absoluto, porque es un acto de la hermandad, está asumido que es un juramento de la hermandad, es en la iglesia, y bueno, pues a veces entra gente que no es de la hermandad y no pasaría nada. Lo que pasa que, además, lo fundamental, en ese caso, se da una información de un juramento de unos hermanos. Lo que tiene más nivel de riesgo son los tratamientos. La palabra clave es tratamiento. No es peligroso que sepan que yo practico el fútbol y estoy federado en la Federación de Fútbol de Cádiz. Lo complicado o lo arriesgado es que haya un listado automatizado de personas federadas al fútbol. Porque ese listado, en el caso del fútbol no es tan importante, en el caso de una confesión religiosa es el fondo de religión, unido a otro dato, a otro dato, a otro dato, todos ellos anecdóticos y nimios, pero todos combinados, todos con el Big Data, hacen un perfil de una persona. Y lo que inicialmente parece anecdótico, que parece circunstancial, unidos a otros datos también circunstanciales, dan un perfil de la persona que después le limitan derechos y va a buscar un trabajo. Igual el que va a hacer el trabajo sabe que tú eres hermandad. Igual no le importa porque es un capillita de Sevilla. Oye, pero igual es uno de estas ideologías, de estas laicistas más fuertes, que no se anima con ese dato. Y a una persona le perjudica el poder hacer un trabajo
por un dato que ha salido fuera de la hermandad, que no dio su consentimiento, que le perjudica para encontrar un trabajo. Vamos a una sociedad de catolicismo de minorías. De minorías. Y bueno, hay personas y personas. ¿Y el tema de las fotos en Internet? Las fotos en Internet... ¿O en su red social? Yo las fotos en Internet, si la red social es una red de hermanos, que es una red solo para los hermanos, no pasa nada. Si salta porque es accesible información en Internet para personas fuera de hermandad, accesible por los buscadores, yo entiendo que una red social, y lo que hacen los hermanos también publicando en Internet, es una actividad casi de un medio de comunicación social protegido por la libertad de información. Pero, hombre, yo diría que como es un tema de datos religioso, yo antes de publicar datos en fotografías de hermanos, yo diría, no te importa, conscientes en publicar esta fotografía, no de la Junta de Gobierno, ¿vale? La Junta de Gobierno tiene función representativa, pero el resto de los hermanos, que no son de la Junta de Gobierno y que tienen el derecho a no revelar su religión o sus creencias, yo en general, como buena práctica, no porque sea delito lo que se hace, pero como buena práctica, yo pediría consentimiento para publicar fotografías de hermanos en Internet en abierto. Yo me refiero, por ejemplo, a un acto colectivo. Se hace, por ejemplo, una misa de hermandad, pues, o el día de la estación de penitencia, y la hermandad publica una foto y aparecen un montón de hermanos. La estación de penitencia habitualmente se hace de manera anónima, que yo sepa, es decir, con el capirote, es decir, es anónima, pero si hay un acto público en la iglesia, yo entiendo que es un acto público y la gente que va a ese acto público y sabe, como en este caso, que está la televisión, sabe que va a ser grabado. En esta materia no hay que ser radicales. En esta materia hay que huir. Yo tengo un libro sobre la protección de datos personales en busca del equilibrio. Es decir, hay que ser personas equilibradas, pero incorporar poco a poco buenas prácticas. Si es un acto público, una misa, y está grabando, pues bueno, es un medio de comunicación, libertad de información, pero si es un acto de la hermandad, un cabildo, tal, pues hombre, yo no sacaría fotografías del público en la web de la hermandad en abierto. Yo sacaría fotografías de la gente de la Junta de Gobierno, que tiene foto representativa, y del público solo de aquellos que consienten. Hay gente que les gusta mucho salir, ¿sabes? La sociedad es pequeña, la gente, mi mujer es de Écija, y hay gente que le gusta muchas cosas a los cargos, ¿sabes? Le gusta, y no le importa, no importa. Pues por eso esa gente, porque salga. Perdone que sea, perdona, porque es que tengo tantas cosas que preguntarle Sí. a este hombre que... Bueno, ha hablado de los datos de los hermanos que tenemos y que tratamos las hermandades, pero y los datos de terceros que tratamos, por ejemplo, los proveedores. Y los proveedores con los que nos relacionamos, es decir, los que nos venden cera, las bandas de música, Sí. los que nos venden palmas, en el caso nuestro, en fin. ¿Tenemos que tener el mismo cuidado con esos datos? No. Vamos a ver, en general, los datos de pertenencia a una hermandad es un dato de especial protección, es una categoría especial de dato personal, que merece especial protección. El derecho a la protección de datos protege los datos de las personas físicas, no de las personas jurídicas. De manera que si tenéis información de proveedores que son empresas, no están protegidos, está protegido por otros derechos, pero no por el derecho fundamental a los datos personales. En todo caso, lo que sí tenéis que proteger más son los datos de personas físicas que dan servicio o de autónomos, en ese caso un poquito más. Pero al ejercer una actividad profesional, su derecho a protección de datos tiene que ceder también en beneficio, pues, de la propia actividad legítima de la hermandad a la hora de relacionarse con ellos, con lo cual entiendo que ese dato se puede tratar con información, pero con un menor nivel de exigencia que lo que es un dato de religión. Dos cositas y ya cedo, perdona, dos cositas más. El tema de los correos electrónicos. Nos podemos comunicar con los hermanos, evidentemente con copia oculta, se mandan una batería de correos electrónicos a todos los hermanos. ¿Hay algún problema con este tema? Yo creo que no, yo creo que es un buen instrumento enviar las comunicaciones a los hermanos por correo electrónico. Creo que como tú bien dices, lo ideal, como tiene que hacerse, es enviando el correo nada más que al hermano.
y nadie tiene por qué tener acceso al listado de correos. Entonces, en ese caso, pues hay que hacerlo de esa manera, indicando nada más que el destinatario, pero no copiando todos los correos que uno ha dado a la hermandad, pero no lo ha dado para todos los hermanos de la hermandad, con lo cual en ese caso pues esa práctica es la más correcta. Y finalmente, disculpe tantísimas preguntas, pero es que es muy interesante el tema. En cuanto a las obligaciones que tenemos las juntas de gobierno, el responsable en este caso de tratamiento de datos, ¿hay alguna obligación de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros de la hermandad, los números de hermanos? No. Darse de alta. Eso ha cambiado. Darse de alta en la Agencia Española. Eso cambió. Eso no he querido contar todo para no alargar mucho mi intervención, pero la normativa española antes obligaba a tener una notificación de los tratamientos y declararlos a la Agencia Española de Protección de Datos, que tenía un registro general que se podía consultar con derecho de consulta al registro general. No. En esta normativa europea de protección de datos lo que ha hecho es desburocratizar en alguna manera esta materia y ha incorporado una cierta simplificación administrativa. No hace falta llevar a cabo esa notificación de tratamiento de datos, y rellenar un impreso y comunicar a la autoridad de control. Pero sí hace falta llevar a cabo, tener un registro de tratamiento, es decir, saber qué tratamiento de datos lleva a cabo la hermandad, porque si no tienes una idea de qué tratamientos manejas, difícilmente vas a cumplir la legislación. Pues saber, pues yo como hermandad, ¿qué tratamiento de datos manejo? Pues manejo un listado, un tratamiento de datos de los hermanos, manejo un tratamiento vinculado al censo electoral, manejo una información relativa pues, a las juntas de gobierno, es decir, tenéis individualizado qué tratamiento de datos personales manejo. No hace falta comunicar a la autoridad de control. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la conferencia y quería tratar solo dos cuestiones. Están, creo, interrelacionadas con respecto al delegado de protección de datos. Pues entendemos, todas las juntas de gobierno, porque cada hermandad tiene su idiosincrasia, sus características en los cargos. ¿Cuál es el cargo o miembro de la junta de gobierno que debería asumir la delegación de protección de datos? Tiene yo el secretario. Y luego, por otro lado, ¿qué formación debe tener ese responsable en protección de datos? La normativa en esta materia, pues sí insiste que haya una formación en esta materia, porque antes había un responsable de tratamiento de datos que era un responsable mucho más teórico, que igual no tenía la formación adecuada en esta materia. Eran personas, bueno, pues que eran responsables, pero que no cumplían ese deber de responsabilidad proactiva que le exige pues, el nuevo reglamento europeo, que tiene un modelo no de responsable pasivo, sino responsable de tratamiento de datos mucho más proactivo, mucho más propositivo, mucho más vinculado a lo que es la contabilidad anglosajona. Entonces, la normativa obliga a tener un delegado de protección de datos, artículo 37, en algunos supuestos. Entre los supuestos que recoge es para tener a la fuerza un DPD, un delegado de protección de datos, es que sea una autoridad de organismo público, no es este caso, que se lleve a cabo una actividad de observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, que no sería el caso, y después dice el artículo 37.1.c que debe designar un delegado de protección de datos los responsables que llevan a cabo tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales. Ya hemos dicho antes que las hermandades llevan a cabo tratamientos de categorías especiales de datos personales. La duda es si es a gran escala o no. La gran escala va a depender del número de hermanos que tenga la hermandad. Si es una hermandad con pocos hermanos, entiendo que no debe tener un DPD. Si hablamos de una hermandad que lleva a cabo una hermandad de una gran cantidad de hermanos, es posible tener un DPD. En todo caso, que no sea obligatorio tener un delegado de protección de datos no quiere decir que no sea conveniente tenerlo. Yo aconsejo a una hermandad que tiene un tratamiento de datos
como el tema de los hermanos con una información religiosa, pues que tener un delegado de protección de datos, una persona encargada de esta materia, que conozca la normativa y que conozca la legislación. De hecho, a la hora de designar el delegado de protección de datos, bueno, pues uno no puede poner a quien le dé la gana. No, tiene que buscar a una persona que tenga un conjunto de requisitos de cualificación profesional. El artículo 37.5 del Reglamento General dice que el delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y en particular a los conocimientos especializados del derecho y de la práctica de la protección de los datos. Es una persona que sea jurista o una persona experta en derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal. Pues nada, voy a un momento. Pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo. He estado muy a gusto aquí en Algeciras. Siento mucho el retraso que tenía al principio y nada, pues quedo para el futuro a vuestra disposición. Nada más, muchas gracias. A modo de cierre, agradecer la presencia de la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Algeciras y parlamentaria andaluza Pilar Pintor, presidente del Consejo Manolo, hermanos mayores, miembros de Junta, y nos gustaría tener, ya que hemos tenido el privilegio de contar con la presencia de una persona muy importante, con una gran valía profesional y currículum, pues tener un pequeño detalle para que se acuerde de su presencia aquí en Algeciras. Le voy a hacer entrega del presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué es, a ver si va a ser un coche. Estupendo. Desde aquí dar las gracias a uno de los artistas que ha colaborado, como es Miguel Lorenzo, y a la Casa de Enmarcación Estilo y Arte.